Muy buenas tardes, mi nombre es Lina Tatiana Erazo Quiñones, estudiante alumna del área de semiología radiológica. A continuación les voy a hablar un poco del movimiento de spin y de la precisión. Bueno, en cuanto al movimiento de spin, pues hacemos referencia como al giro intrínseco de partículas subatómicas, digamos, como en los electrones, patrones y los neutrones. Pues aunque comúnmente se representa como un giro en torno a un eje, es importante pues destacar que el spin no puede ser visualizado de manera clásica, ¿no? Pues decir así, porque el spin se describe mediante números cuánticos y tiene pues propiedades específicas como la conservación del momento de angular, ¿no? Bueno, pues el spin también se representa mediante un vector, digámoslo así, de spin, sí, que indica la dirección y la magnitud del giro de la partícula. Bueno, las partículas pueden tener un valor de números, como decirlo así, enteros o semienteros, como por ejemplo 0,1, 2, bueno, 1, 3, bueno, en fin, entonces en el spin es una propiedad intrínseca de las partículas y no depende de su movimiento translacional o rotacional. Bueno, pues podemos decir que estos núcleos anatómicos se realizan la precisión, la cual es un movimiento que podríamos compararlo con la traslación pues que hace la Tierra alrededor del Sol, decirlo así. O en el caso de los átomos se produce debido pues a la interacción entre el spin y un campo magnético externo. Y pues tenemos que tener en cuenta este primer punto, que digamos el núcleo tiene como un momento angular al hacer el spin, ¿no? También tener en cuenta que en el campo magnético externo crea una fuerza perpendicular a dicho momento de hacer pues la angulación. También se origina así un movimiento circulatorio rotatorio con una frecuencia pues específica para que cada elemento químico llamado movimiento de presión. Y pues también tener en cuenta que es muy importante hablar pues de la precisión, porque es el fenómeno de la resonancia se consigue pues aplicando una onda electromagnética cuya frecuencia coincida con las frecuencias de precisión del núcleo que queramos citar, ¿no? Decirlo así. Dicha frecuencia pues es específica para cada elemento químico. Pues les voy a hablar sobre un ejemplo de la información pues obtenida de un RME que proviene de las propiedades magnéticas naturales de los átomos. La base física, o sea, decir que es como un fenómeno que está dada por existencia de dos tipos de movimientos, ¿no? De los núcleos atómicos, los cuales serían el movimiento giratorio o spin alrededor de su eje y el movimiento de precisión alrededor del eje gravitacional. Bueno, a continuación les voy a mostrar una imagen de movimiento en rotación de spin. Como pueden ver, aquí está la dirección del campo magnético, sería aquí, y la dirección pues del spin que va pues girando, o acá viceversa, pues va hacia abajo la dirección del campo magnético, ¿no? Y pues el movimiento en precisión. Entonces así, bueno, en fin. Bueno, para entender estos movimientos, un ejemplo gráfico es pensar en un trompo, decirlo así, que gira alrededor de su eje y precesa alrededor del eje gravitatorio, y esa precesión varía básicamente pues con el tiempo. Vengo a explicarle la magnetización longitudinal y transversal a la alumna Camila. Camila, cuando aplicamos un campo magnético y metemos a un paciente dentro de nuestro imán, los protones se alinean en la dirección del campo magnético. Es decir, no todos los protones se alinean en el mismo sentido, sino todos en la misma dirección, pero no todos
pero no todos en la misma dirección hay protones más energéticos a las que llamamos paralelos. Y hay otros que los llamamos antiparalelos y se alinean al contrario. Aquí, por ejemplo, tengo 5 protones paralelos, aquí tengo 3 protones antiparalelos. Hay que recordar que al movimiento del protón dentro del campo magnético, que tiene un movimiento peculiar parecido al de una peonza, se llama spin. Ocurre que cuando tenemos al paciente al campo magnético, muchos protones con una magnitud pueden encontrar sus componentes al contrario. ¿Qué es lo que pasa en la longitudinal? Se da cuando ingresa el paciente al equipo de resonancia y se cambia a esto energético para que los protones nos ofrezcan una señal. Esto se da cuando se aplica un pulso de radiación frecuencial. ¿Y qué es lo que pasa en el transversal? Es el nuevo estado energético de los protones cuando son bombardeados de radiación frecuencial, magnetización. Longitudinal, tengo 4 espines paralelos, tengo 2 espines antiparalelos y no tienen componentes negativos. En el momento que se cambian los estados energéticos, le bombardeamos con radiofrecuencia. Esto cambia. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Evelino Cochacupeña, soy estudiante de la Universidad UNACH de Palmira. El día de hoy les vengo a hablar sobre la jaula de Faraday. ¿En qué consiste la jaula de Faraday? La jaula de Faraday es una caja ya totalmente metálica, repelente a las ondas electromagnéticas que son producidas por radios, celulares, equipos de comunicación, entre otros, ¿ya? Para que tengan un conocimiento cómo funciona la jaula de Faraday. Aquí tenemos lo que es una caja y digamos que este es el RM, ¿sí? Y esta es la jaula de Faraday. Esto va en una habitación totalmente blindada, llamémoslo así, por placas metálicas que son las encargadas de proteger y repeler las ondas electromagnéticas que hay al exterior para que el RM pues dé unas buenas imágenes en las tomas. Entonces este es el RM, de la resonancia magnética, en la cual vamos a introducirla aquí en la caja de Faraday, en la cual pues se asegura esta parte externa es totalmente metálica, ¿sí? Que entonces quedaría así. El funcionamiento de la caja es un blindaje externo al RM para poder que las ondas electromagnéticas no interfieran en la imagen, para que tengamos una imagen clara, no se vea pixelada ni toda turbia, ¿ya? Esto va en un cuarto o en una habitación donde va con otro blindaje especial. Muchas gracias. Mi nombre es Lina Tatiana Erazo Quiñones, estudiante alumna del área de sismología radiológica. A continuación les voy a hablar un poco de cuál es la función de los medios de contraste en la resonancia magnética. Los medios de contraste en resonancia magnética, NRM, son sustancias utilizadas para mejorar la visibilidad y el contraste de las imágenes obtenidas de un estudio. Estos medios de contraste contienen sustancias paramagnéticas o superparamagnéticas que interactúan con los campos magnéticos. Bueno, la principal función de los medios de contraste en RM es una prueba. O sea, RM podemos decir que es una prueba que se puede utilizar para encontrar tumores en el organismo y para ayudar a averiguar si los tumores son cancerosos. Bueno, lo que nos permite una mejor visualización y análisis por parte del radiólogo o médico que interpreta las imágenes al administrar el medio de contraste antes o durante la exploración del DRM.
se pueden obtener imágenes más detalladas y precisas. Bueno, a continuación les voy a mencionar algunas funciones específicas de los medios de contraste en la resonancia magnética. Bueno, incluye el realce de contraste, o sea, eso quiere decir que permite distinguir con mayor claridad entre diferentes tejidos y estructuras anatómicas, o sea, mejorando la diferenciación entre los vasos sanguíneos, tumores, lesiones y tejidos circundantes. Bueno, también encontramos la detención y caracterización de tumores. Bueno, en este medio de contraste dijimos que podemos ayudar a identificar y evaluar los tumores con mayor precisión. En algunos medios de contraste se acumulan selectivamente en las áreas tumorales, lo que permite su detención temprana y nos ayuda a determinar la naturaleza, pues decirlo así, del tumor. También encontramos la evaluación de la perfusión, o sea, en estos medios de contraste pueden proporcionar pues la información sobre el flujo sanguíneo y la perfusión de los tejidos. Pues esto es útil en el diagnóstico, pues como para detectar las enfermedades, pues decirlo así, vasculares, la evaluación de la función cardíaca y cerebral y el seguimiento de la respuesta al tratamiento que le vamos a mandar al paciente. También encontramos pues también la evaluación de la permeabilidad vascular. O sea, este contraste puede revelar la permeabilidad de los vasos sanguíneos y detectar alteraciones en la barrera hematoencefálica o en la barrera hematorretiniana. Eso especialmente revela el estudio de las enfermedades como la esclerosis múltiple o la retinopatía diabética. Y también pues encontramos lo que es la evaluación de inflamación y la infección. Pues esto nos puede ayudar a identificar áreas inflamatorias o infectadas en nuestro cuerpo. Esto se pueden ir acumulando en los tejidos afectados y resalta su precisión en las imágenes de la resonancia magnética. Pues también es muy importante detectar que la administración de medios de contraste en RME conlleva ciertos riesgos potenciales, ¿no? Como las reacciones alérgicas o efectos adversos en el paciente con insuficiencia renal. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando se trata de esto, de la insuficiencia renal. Por lo tanto, su uso se debe ser indicado por un médico y realizarse bajo la supervisión adecuada para no ir a tener inconvenientes. Bueno, pues normalmente el gadolíneo es el contraste más utilizado en resonancia magnética y se inyecta por vía intravenosa, como un análisis de sangre. El cuerpo elimina el contraste a través de los riñones. Por este motivo es importante que el paciente beba mucha agua después de terminar la resonancia magnética, ¿no? Para ayudar que sus riñones puedan ayudar a eliminar este medio de contraste más rápido. La inyección de contraste se puede hacer de dos formas, manualmente o con un inyector, dependiendo de la información que queramos conseguir. Lo que vamos a hacer es utilizar uno u otro método. Sobre las antenas y los tipos. Para hacerle una inducción al compañero que va a realizar su ingreso, para poder darle un manejo a las antenas que se utilizan en resonancia magnética. Bueno, las antenas nos permiten la emisión y la recepción de los pulsos de radiofrecuencia. Estos se distinguen en dos tipos de antenas, las cuales existen las antenas de cuadrantes y las antenas de superficie. Les voy a hablar sobre las antenas de cuadratura. Bueno, generalmente estas es una recepción de emisión que puede ser de una región específica, como por ejemplo principalmente la cabeza o generalmente en todo el cuerpo.
También tiene homogeneidad de las estructuras, o sea, específicamente a qué estructura vamos a estudiar. Y la antena corporal suele estar incorporada al imán. Lo que es la antena de superficie, esas antenas solamente son las receptoras. La antena emisora es de todo el cuerpo, o sea, nosotros también somos una antena, por lo general. Estas se aplican acerca del tejido al cual vamos a estudiar. El volumen explorado por esta antena es muy limitado, solamente se va a estudiar en la parte anatómica o estructural en la cual vamos a realizar el estudio. Ocasionalmente el ruido suele disminuir, ya que el volumen que lo que puede producir es mucho más pequeño. Les voy a mostrar, por ejemplo, lo que es una antena de rodilla, la cual solamente se va a estudiar estructura anatómica de rodilla. Una antena de muñeca, donde solamente se va a estudiar lo que es mano. Una antena de hombro, la cual solamente se va a estudiar lo que es hombro. Tenemos esta, que es de cuello, pero también se utiliza en la cabeza, la cual vamos a estudiar toda la estructura. La más grande, que es la antena de tórax y abdomen, para evaluar todo el cuerpo, por lo general también se puede utilizar. Tenemos la antena de mama. Esta se ubica en la camilla y se posiciona a la mujer en posición boca abajo, posterior anterior, y tiene sus orificios para que introduzca sus mamas. Y tenemos esta, que es una neurovascular, que es una estructura la cual pues nos va a servir mucho más a fondo para un estudio en la cabeza. Muchas gracias.